Hola, saludos. Hoy es lunes 10 de noviembre del 2014. Estoy volviendo a grabar. Precisamente ayer también saqué un audio en el cual pues estoy hablando de temas referentes a lo que es anime, convenciones, un poquito de manga, un poquito de historias que estuvieron sucediendo aquí en mi localidad. Hoy voy a hablar de temas relacionados a mi trabajo, un poquito de anécdotas para que la gente se ría y entienda un poquito la situación que se puede parecer mucho a la de un podcaster muy conocido, que es @Gitpollas o el podcast de Gitpollas. Ahorita está colaborando con el señor Paco también. Los dos son técnicos en servicio de telefonía móvil, smartphone y todo lo que tenga que ver con terminales móviles. Y al parecer pues su podcast es muy bueno. Y como homenaje también, o en ocasiones siento que su podcast o lo que comentan en su podcast se parece mucho a lo que me pasa a mí, pues vamos a hacer un pequeño podcast muy parecido para poder sacar un poquito de anécdotas muy curas o que tengan mucha gracia. Y anécdotas en el trabajo yo puedo considerar que he tenido muchísimas. Creo que cualquier tipo de técnico tiene anécdotas para contar. En este caso yo voy a contar las mías, y si se parece a la de alguien más, pues que interesante. Y no sé, empezaré por una. No sé, una vez me tocó revisar una máquina que llegó con sangre. Ponemos que las máquinas que llegan con sangre, pues es porque algo tuvo que haber pasado dentro de esos equipos. En esa ocasión dije yo, con sangre, las hojas sí salían manchadas, salían con una línea de sangre. Me puse a estar investigando, abrí el equipo. En este caso sí era una impresora, era muy pequeña, y me encontré con uno de esos roedores muy comunes que son los ratones. Se había metido en lo que es casi la unidad del tambor y la unidad de fijación, y creo que, no sé si por el calor que tienen los equipos, pues ahí se había estado quedando. Me imagino que al momento que encendieron el equipo, pues se encontró el pobre animal con esos engranes muy, en ocasiones los engranes son metálicos y en ocasiones son de plástico, pero son algo grandes. Y no sé qué trató de hacer el pobre animal, y salió por patas, pero pues no logró salir porque quedó prensado, trabado en uno de los engranes, y se lo empezó a llevar la máquina. Como era un tren de engranes, se lo empezó a llevar, y no sé cómo de un lado de lo que es la copia salía lo que es la línea de sangre. Era muy extraño, y aparte, no sé, creo que pocas veces me ha sucedido anécdotas como esa. Es un poquito asqueroso. Luego en ocasiones a veces me puedo encontrar con esos roedores que se pegan en los focos también, y que se le conoce como, no sé, tenía otro nombre, diría que se puede ser las famosas cuijas o tlaconetes. También me lo he encontrado, y luego el olor que sacan es un poquito desagradable, y a veces es muy difícil quitar un olor de una peste, o sea, de algo que haya sucedido muy cerca, de un animal muerto, y a veces no se puede quitar. Trato de disfrazarlo, no sé, echándole alcohol isopropílico en ocasiones, metiendo un poquito más de componentes químicos como el thinner para remover el olor, pero pues no se puede. Esos animales me lo he encontrado, es un poquito asqueroso, pero por regular hay gente que sí tiene un poquito de animales metidos en sus equipos. Eso me ha pasado, y pues el cliente se sorprende cuando le tengo que tomar una foto del animal o entregarle directamente el animal en una bolsa, para que tengan idea de lo que fue lo que pasó, precisamente porque el cliente quiere saber en primera mano qué fue lo que le pasó a su equipo. Y por regular pues se terminan dañando, no sé, componentes como rodillos, fotorreceptores, radiodifusores. Por regular esos son muy delicados, o incluso películas o filaminas de equipos de fijación, y al final terminan por cambiarse varias cosas, porque al final de cuentas, cuando a uno de esos roedores se introduce, pues daña al equipo, y la mayor parte pues se puede solucionar. Otra cosa que me podría encontrar, son casi muy común encontrarse en los equipos, serían las famosas cucarachas, temidas por todas. Las famosas cucarachas, ya sean pequeñas, ya sean grandes, ya sean huevecillos, le da por meterse mucho en lo que son los equipos. Se introducen por la parte interna, casi siempre por abajo, por las charolas, y ahí hacen su nido, o empiezan a poner huevecillos,
o empiezan a acumularse, a procrearse entre ellas mismas y se empieza a hacer una comunidad grande. Y el primer síntoma de esos animales podría ser, no sé, líneas negras, manchas en las copias que parecerían que fuera una falla no tan común. En ocasiones se asientan sobre lo que son las tarjetas electrónicas, se mete sobre los láseres, unidades láseres, se mete sobre los escáneres y ahí empiezan a hacer algunos puentes, algunas uniones entre conectores que pues no deberían estar unidos, y ellos terminan pues muertos o el equipo dañado, el equipo un corto con un código en lo que es en pantalla, y pues ahí se nota enseguida que se ha producido una falla en lo que es el equipo. Ahí lo que utilizo a veces para estar removiéndolo es montar todo el equipo, no sé, a veces lo más común es usar un poquito de alcohol isopropílico. Algunos también usan gasolina blanca, usan thinner también, agua ras también se puede utilizar. Hay ciertos materiales, ciertos componentes químicos que no se deberían de meter en esas áreas de tarjetas electrónicas o fuentes. Las fuentes de alto voltaje, que ahí también es muy fácil unir puntos o unir puentes, hacer puentes y dañar los equipos. Esos animalitos muy pobres se meten mucho en lo que son los equipos. Otra cosa que me había pasado, ahorita que recuerdo también, una vez me llegó un escáner con un cortocircuito, esta vez casi por el cristal de exposición. El cristal de exposición se llamaría donde ustedes colocan la hoja, el original, y ahí hice un puente. Era una plancha diminuta, hizo un corto, reventó la parte de arriba, explotó una lámpara. Esas lámparas que se ven cada vez que escanea, en ocasiones son lámparas de halógeno, ahorita son LEDs, pero tienen una fuente pequeña junto al escáner que luego te termina dañando por el determinado bicho que se introduzca ahí. En estas ocasiones las cucarachas son muy comunes ahí, metidas adentro, y en ocasiones pues al cliente se le sale caro cambiar cosas, pero pues no hay otra manera de acabar con esos animales más que fumigando, haciendo inspecciones todo el tiempo, tratar de mantener limpio el local o el negocio, porque mucha gente que sus máquinas no la dejan en ciertas zonas donde tienen pegado, no sé, maíz, arroz, frijol, o en un abarrote donde la gente tiene muchas semillas, que eso puede ser, no sé, lugares perfectos para esos animales. En estas ocasiones pues le recomiendo a la gente que fumigue su local, que trate de usar muchos líquidos para espantarlos o hacer que se vayan. Aún así la gente me sigue preguntando qué podría utilizar. En mi caso pues yo casi no tengo problemas mucho de lo que son animales tan extraños. Es decir, que de repente me visitan unas pequeñas ratas, muy pequeñas, muy diminutas, que sé que van a crecer, pero pues ese es el problema que podría tener por estar mi local cerca de un lugar donde se venden frutas y verduras. Pero ese es un problema muy común por regular. Los clientes pues les recomiendo que mantengan siempre limpio el lugar, que fumiguen un poco. Yo también lo hago, claro, en mi taller también se hace eso, para matar un poquito a esos animales o para ahuyentarlos, pero pues se hace, y es lo que les recomiendo por regular a los clientes que hagan. Esas son anécdotas extrañas, no sé cómo la tomarían ustedes, pero eso me he encontrado. Últimamente me estoy encontrando, pasando otro tipo de anécdota, estoy encontrando muchísimas hormigas pequeñas en diferentes partes de una máquina. Últimamente me he encontrado nidos completos en diferentes modelos de máquinas, y claro, en lo que son las unidades láser. Por ahí creo que he aventado muchas fotos por Instagram. Me gusta mucho aventar fotos por Instagram de unidades láser ya abiertas, porque pues lógico, eso es peligroso, así que pues en ese caso pues ya abiertas. Nidos grandísimos de insectos o hormiguitas. Hay unas hormigas muy pequeñas que son como rojizas. Esas son muy fáciles de introducirse a través de los pequeños agujeros que quedan entre la unidad láser, casi sellada al 100%, porque pues ahí no entra casi nada, no entra luz. Lo que sería aquí la luz no entra, es oscura la unidad, precisamente porque es una unidad láser. Por ahora son de clase 2 o clase 3, y ahí se colocan y empiezan a hacer sonidos. El cliente me habla, me dice que no, salen rayas negras, salen rayas blancas. No, la máquina se me bloqueó con un código. Hay máquinas que se bloquean por el mismo estado como se encuentran de los animales introducidos en lo que son los equipos, y hay ocasiones en que no se bloquea la máquina y sigue trabajando con fallas muy extrañas que tú puedes considerar que es un efecto muy extraño de algún fallo puede ser del tambor, del escáner, del programa que mandó a imprimir, de tu archivo, de la operación que tuvo, de la exposición. A veces dejar abierta la tapa, cerrar la tapa o no cerrar la tapa.
y no, pues al final de cuentas se da cuenta que solamente son los bichitos que se introducen en los equipos. Es muy gracioso encontrárselo porque hace poco me tocó también que hay clientes que también se ponen a presionar a uno también a veces en ocasiones porque creen que los equipos fallan, pero pues no es cierto. A veces te puedes encontrar con cada sorpresa en esos equipos precisamente por la ubicación en donde están, en los lugares donde están, en las situaciones que se encuentran, que pues esos animales disfrutan de hacer nidos ahí. Y no sé, el alcohol isopropílico los acaba enseguida. O sea, le echas alcohol isopropílico a esos animales y se mueren enseguidito. Una forma de quitárselos de encima, pero cuando el daño no está tan avanzado. Cuando el daño es muy avanzado, pues ahí tienes que cambiar piezas completas, unidades completas, porque es muy difícil andar reparando ciertas partes, como los motores poligonales, alguno que otro espejo, porque son refractores de luz, de láseres, para hacer precisamente las imágenes más grandes o más pequeñas, o las ampliaciones o las reducciones en este caso. Eso se hace desde la unidad láser, y pues ahí se trata de cambiar lo que se pueda, o si no toda la unidad en cualquier caso, y para que siga funcionando. Esa es una anécdota muy extraña también que sucede hoy en día con los equipos de copiado e impresión, ya sea impresoras o copiadoras, no importa de qué magnitud sea muy grande, sea muy pequeña. Cosas que me haya pasado, un cliente que me ha tocado muy alterado, clientes alterados en mi lugar de trabajo. Pues lo básico, hay gente que trae sus equipos reclamando garantías. Eso es muy común, reclamen garantías, pudiendo haber pasado, no sé, unos 5, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, un año, reclamando garantías de hace muchísimo tiempo de ciertas partes que fueron reemplazadas, y creyendo que por no cumplir un periodo de, ya sea de desgaste o de envejecimiento de los materiales, pues otro tiene que ser a cargo de garantías. En estos casos hay dos tipos de garantías. Unas garantías que se hacen por un periodo de 15 días a un mes, que son por daños de lo que son los repuestos que hayamos puesto, no estén funcionando bien, estén trabajando mal. Ahí se hacen garantías. Cuando son daños físicos del propio cliente, pues en esos casos no se hacen garantías, porque el cliente dañó el equipo, tal vez dañó el componente o dañó una unidad o un módulo que pues no tuvo que haber tocado, no tuvo que haber manipulado de cierta forma. En ese caso pues las garantías a veces no proceden. Las garantías, también hay otro tipo de garantía o garantía que no tampoco procedería, es porque algún componente de una máquina puede haber transcurrido 5, 6, 7 meses sin ser utilizado, o solamente siendo medio utilizado pocas veces, y pues el material envejece. La mayor parte del material empieza a envejecer, empieza a agarrar humedad, óxido, corrosiones, por el simple hecho de estar a veces en ocasiones apagado o guardado mucho tiempo, y eso provoca luego que a veces los módulos, ciertas partes, ciertos componentes de una máquina pues empiezan a estar fallando, a generar fallas muy extrañas. Pues ahí en esos casos pues no procede lo que son las garantías. Otro tipo de eso es muy común, que el cliente llegue y te pida garantía por ciertas partes. A nosotros por regular nos interesa mucho el tiempo que se haya transcurrido, el material que se cambió en ese tiempo, el presupuesto que se le dio. En ocasiones también se le hace una observación de material que ya están posiblemente en el siguiente servicio a cambiarse, sepa qué es lo que está pasando. Pues el cliente por regular espera ese tiempo, o para la siguiente vez que se haga el servicio pues se reemplace o se cambie. Y el cliente pues que no trata de explotar lo máximo que se pueda sus máquinas y sus consumibles, y dar lo máximo hasta que ya llega a la máquina totalmente unas rayas horribles que el cliente ya no te la va a aceptar, precisamente porque ya no sirve eso. Te traen tus equipos corriendo con, no sé, si el límite fue 15, salen con unas 25, si el límite fue de 50,000 copias, llegan con 60, 70. Cuando los equipos pues se forzan ciertas partes, y pues es recomendable darle un pequeño chequeo o un mantenimiento previo o correctivo. Y ese tipo de clientes por ejemplo aparecen mucho reclamando ciertas garantías por largos periodos que pudieron haber enseguida regresado a pedir su garantía, pues no, mientras el equipo siga trabajando pues no vienen. Y cuando ya traen el equipo pues dicen que la máquina estuvo fallando, que la máquina no trabajó casi nada,
A mí se me hace muy interesante a veces checar los contadores de los equipos, porque